Que no importa que yo en esta área sea tan devoto con Dios, cuando en esta parte yo ponga a Dios por el suelo. Dios exige todo de nosotros. Escúchelo bien, Dios exige todo de nosotros. Deshonramos a Dios en el trabajo, deshonramos a Dios con la finanza, deshonramos a Dios con nuestra integridad. ¿Y qué va a pasar? Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. ¿Quién es Dios para usted? ¿En qué lugar usted tiene a Dios? Porque en ese lugar, recuerde, Dios lo va a tener a usted. Daniel, capítulo 1, verso 5 en adelante. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ello se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, que significa, o sea, Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y él le puso Belsasar. Eso significa Bel protege al rey. Bel es igual que Beelzebú. Ese fue el nombre que le pusieron a él. Bel es otro nombre de Marduk, la principal deidad de Babilonia. Y él le cambió el nombre. Ananías pusieron Aku, dios babilónico de la luna. Y a Misael le pusieron Mesac, es semejante a ese dios. Y el nombre de él significa ¿quién es como Dios? Y Ananías significa gracia de Dios. Y a Azarías le pusieron Abednego, que eso significa Nabú, dios babilónico de la sabiduría. El otro también tenía que ver con la luna. Aquí vemos una historia muy significativa cuando se trata de identidad, cuando se trata de honrar a Dios. Seguiremos más adelante leyendo los demás versos. Pero quería desglosar estos nombres para que usted vea de qué forma trabajaba el enemigo. En la antigüedad, Nabucodonosor llegó a ser el rey humanamente más poderoso. Con una sabiduría y estrategia, iba a los lugares y conquistaba. ¿Y qué hacía él? Que a los nobles, a quienes eran de cierta estirpe, de quienes tenían mayor capacidad porque habían estudiado, él lo que hacía, que lo hacía, valga la redundancia, parte de su séquito, parte de lo que era el palacio, de tal forma que mañana, donde no hay personas pudientes, donde no hay liderazgo, ese pueblo le era difícil levantarse, era difícil hacerle una revuelta, era difícil que ese pueblo se pusiese en contra de él. Y él de una forma u otra le cambiaba la identidad, le ponía nombres caldeos para que en Babilonia esto comenzaran a ver de forma natural su estilo de vida. Habían llevado cautivo, cuando Joacim fue rey, a estos jóvenes, y entre ellos estaban estos 4 que se destacaron. Eran varios, pero estos 4 se destacaron por su fe en el Señor, por su compromiso con Dios. Se destacaron porque estos, a diferencia probablemente de los otros, digo probablemente porque quienes hablan son estos jóvenes, o la historia se encierra en ellos, y especialmente en Daniel, tuvieron la valentía de ir en contra del sistema para honrar a Dios. Dios nos ha mandado a nosotros a cumplir las leyes terrenales, es cierto, pero estas siempre y cuando no estén en contra de las leyes de Dios. Pero lo que me interesa o lo que me impacta de esta historia es de la forma como sutil y con sabiduría estos jóvenes pudieron hacerlo. No comenzaron a confrontar directamente al sistema, sino que honraron a Dios con sabiduría. Y muchas veces nosotros como cristianos creemos que de la forma religiosa podemos hacer algo.
se levantan en contra de nosotros en el trabajo y ya no nos dan el espacio quizás de tiempo en el que podemos ir a la iglesia. Y esto nos hace muchas veces religiosamente convertirnos en opositores y manda un mensaje erróneo, porque como cristianos nos ven como revoltosos. Sin embargo, lo correcto sería orar, ser mejor empleado y comenzar a esperar en Dios y sutilmente ir abriéndonos pasos para lograr nuestro cometido. Pastor, es que eso puede tardar mucho, pero la bendición de Dios no añade tristeza. Y el testimonio siempre debe de prevalecer como hijos de Dios que somos. Y estos jóvenes que le habían cambiado los nombres por nombres de deidades cardeas que en Babilonia eran veneradas como para que se olvidaran de su Dios, ellos no lo hicieron así. ¿Estamos nosotros dispuestos en medio de cosas que quizás en el momento humanamente nos favorecen, decir no porque yo voy a honrar a Dios? Estos jóvenes pasaban de una buena vida en donde estaban en Judá a vivir una vida cómoda, también a vivir una vida de tranquilidad, de confort, siempre y cuando estuviesen de acuerdo con los reglamentos, leyes que en esa nación había. Eran cautivos, eran esclavos libres, como se puede decir, o libres esclavos. Y aunque estos habían sido sometidos a pruebas, él había dicho en los versos anteriores, elíjanme de los más entendidos, de los que sepan diferentes idiomas, de los que sean de mejor parecer, para que estén en el palacio, me sirvan en el palacio. Y estos jóvenes, al igual que otros de Judá que los eligieron, estos 4 se destacaron por tener la valentía, osadía de poner a Dios en alto, de glorificar y honrar a Dios aún en medio de eso. Pudiesen haberse intimidado, pudiesen haber justificado y decir, no, nosotros ahora somos esclavos. Y lo correcto sería que nosotros cumplamos con todo esto que está establecido en nuestra nación. Sin embargo, se la ingeniaron con sabiduría por honrar a Dios. Dice el verso 8, y Daniel propuso, de quien sale ese sentir y los demás comienzan a hacerlo de la misma manera, es de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El solo hecho de él hacer esto iba en contra. Y el eunuco era un poder. Ellos estaban a que ese eunuco le sirviera a ellos, pero a la vez era el que tomaba las decisiones. ¿Había algo malo en la comida del rey? ¿Era esta comida mala? ¿No tenía sabor? Quizá era la peor comida. No, era el manjar que el rey mismo disfrutaba. Era la mejor comida, pero había un problema. Esta comida, todos estos alimentos, eran dedicados a esas deidades cardeas, a esos ídolos babilónicos. Y esto de una forma u otra iba en contra de los principios de Daniel y sus amigos temerosos de Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia. Y aquí viene esta parte, Dios es quien nos pone en gracia, no nuestra sabiduría, Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida. O sea, esto es más peligroso, no es que yo te estoy dando esa comida, es que él directamente fue que decidió ponerle esa comida a ustedes. Y desobedecerle al rey es morirse. Que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, los otros, que no habían decidido, condenaréis para con el rey mi cabeza.
Entonces dijo Daniel a Mersar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego, vea qué sutil habla Daniel, te ruego, no va con una altanería, yo soy un hijo de Dios y yo no le voy a poner la boca a eso. No, sutilmente, en paz, porque los hijos de Dios tenemos que saber que quien pelea por nosotros es el Señor. Él dice: estate quieto y yo pelearé por ti. Si sale de nuestros labios, tienen que ser palabras sabias. Y él dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Dios honrará a quienes le honran. Dios pondrá en alto a quienes pongan a Dios en alto, queridos hermanos. Hay cosas que pasan en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta que nosotros muchas veces deshonramos a Dios en la forma como vivimos, cómo nos comportamos. Deshonramos a Dios ante nuestras familias. Deshonramos a Dios en el trabajo. Deshonramos a Dios con la finanza. Deshonramos a Dios con nuestra integridad. ¿Y qué va a pasar? Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Tarde o temprano, lo malo va a venir por nuestro comportamiento, por la manera de cómo nosotros actuamos. Y él dice: así pues, Mersar, el eunuco, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Le daba hortaliza, le daba ensaladas, como decimos nosotros hoy en día. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento, Dios, inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, porque honraron a Dios. Y otros hubiesen podido decir justificando: pero es que estamos estudiando mucho. ¿Usted cree que lo llevaron a pasear? No, fue a estudiar. Era que ellos tenían que someterse a aprender todas las leyes de cómo era Babilonia para poder servir. Y ellos hubiesen podido justificar: pero es que estamos estudiando mucho y con esa hojita y esa agua nosotros vamos a estar bien. No, que me va a dar un dolor de cabeza, que no estoy comiendo bien, que yo lo que quiero es el becerro, que se vea ya muy lindo, toda esa carne. Y ellos decidieron no contaminarse. Escucha el término: no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuándo has decidido tú no contaminarte quizás con el vocabulario que tus amigos tienen cada vez que se juntan a hablar cuánto desastre? ¿Cuándo has decidido tú no contaminarte con aquella hermana o hermano que viene a contarte cosas, a chismear? ¿Cuándo has decidido tú no contaminarte con aquellas personas que dicen: mira, el diezmo se lo va a robar el pastor, no ofrende nada? ¿Cuándo has decidido tú decir: yo voy a honrar a Dios aunque aquellos digan lo contrario, aunque el sistema diga esto, aunque ahora la gente diga esto? Yo sé cuál es la realidad de las cosas y voy a honrar a Dios. Dios honra a quienes le honran. Dios honra a quienes le honran. ¿Te está yendo mal? Honra a Dios. ¿Que tiene problemas de salud? Pero tu fe está puesta en los médicos. Pastor, pero los médicos lo puso Dios. Sí, pero yo creo en Dios, que Él puede usar los médicos. No es al revés. Yo no creo en los médicos porque son buenos, porque estudiaron en Cuba, porque se fueron a Japón, porque no. Yo creo en un médico porque mi confianza está puesta en Dios y yo sé que Dios lo puede usar a él. Pastor, me está yendo mal financieramente. Y usted honra a Dios. No, yo no tengo tiempo para eso. Eso es mentira. ¿Y cómo te va a honrar Dios? ¿Acaso no dice en su palabra: probadme ahora en esto? Gente que le está yendo mal y no entienden por qué. Analícelo por la palabra. La Biblia está ahí. Pastor, me está yendo mal en el matrimonio. No, es que yo no aguanto a esa mujer, yo no aguanto a ese hombre. Y ustedes oran juntos, ustedes comparten, han honrado a Dios, han puesto a Dios. No. Ella por su lado y yo por mi lado. Bien te está yendo. Y ellos propusieron no contaminarse. Escúchelo bien. No contaminarse con la comida del rey.
Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. No fueron hallados otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues que estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. O sea, Daniel, Dios lo honró y venían rey y quitaba rey. Y Dios estaba con Daniel. Y fueron probados después. Sí, acuérdese del horno de fuego, acuérdese del foso de los leones, acuérdese de cuántas cosas. Y Dios lo honró porque Dios va a honrar. Y yo te pregunto en esta mañana, y es bueno quedarnos este fin de semana con esta reflexión. ¿Estoy yo honrando a Dios? ¿Cómo me comporto yo delante de mis amistades? ¿Cómo soy yo cuando no estoy en la iglesia? ¿Cuál es mi diario vivir para honrar a Dios? Es que no importa que yo en esta área sea tan devoto con Dios, cuando en esta parte yo ponga a Dios por el suelo. Dios exige todo de nosotros. Escúchelo bien, Dios exige todo de nosotros. Y muchas veces creemos que por cumplir con esto podemos nosotros hacerlo mal. No, no pasará una persona de curso si solamente sabe ciencias naturales, si sabe lenguaje, si sabe inglés. Pero él no sabe matemática. Pero hay que pasarlo. No, porque eso va en el pack. Entonces, así mismo la palabra del Señor. Usted no puede decir, mire, yo soy tan devoto con Dios que yo no falto a un culto, pero yo odio a mi hermano. Usted no puede decir, yo amo tanto, pero yo no cumplo con mi finanza con Dios. Usted no puede decir, mire, yo soy una persona que diezmo, que yo ofrendo, pero yo no soy fiel. Pero yo no obedezco a Dios, excepto en eso. Evalúe su vida. Dese cuenta en qué le está fallando a Dios. Por favor, dese cuenta a usted mismo. Más que nadie, usted y Dios saben. Y Dios de una forma u otra se lo ha hecho saber que usted está mal de esa forma. Sea por un mensaje, sea que usted mismo lee la Biblia, sea que usted se ponga a meditar, sea que escuche a quien escuche. Dios le ha señalado los puntos débiles que usted tiene, que yo tengo. Entonces vamos a trabajar en ellos. Vamos a trabajar en ellos para honrar a Dios verdaderamente. Recuerde, Dios honra a quienes le honran. Y Dios estará en el lugar en el que nosotros le tenemos. Todo lo que el hombre sembrare segará. Estos jóvenes fueron puestos ahí en esta historia por su valentía y su compromiso con Dios. Porque no se dejaron intimidar quizás, ni se dejaron llenar los ojos, porque iban a ser hombres que iban a estar en el palacio, sino que dijeron, donde quiera que Dios nos lleve, vamos a honrar a Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿En qué lugar usted tiene a Dios? Porque en ese lugar, recuerde, Dios lo va a tener a usted. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Señor, gracias por esta hermosa mañana que nos ha permitido compartir. Y aunque estas palabras son fuertes, confrontativas, permítenos, Dios, humildemente reconocer que muchos de nosotros necesitamos cambiar algunas cosas que tenemos, Padre, quizás acomodadas, y que nos sentimos bien con estas y no nos damos cuenta que son estas precisamente las que están obstaculizando que te podamos servir realmente como tú quieres.